Familia, bienvenido a mi canal. No te olvides suscribirse, darle like y compartir. Hoy tengo una hermana muy especial, nuestra hermana Dina. Hoy ella va a contar su historia, lo que ha hecho Dios en su vida. Quédate, no te vayas porque hay una historia muy impactante. Bueno, Dina, ¿quién eras antes vos de conocer a Dios? ¿Qué era yo antes de conocer a Dios? La verdad que yo era una persona que no tenía, era una persona vacía. Yo era una persona que no tenía amor para brindar a las otras personas. Era una persona que no me sentía, sinceramente, era una persona que caminaba en las calles sin sin ser insignificante, porque la verdad me sentía así, significante, caminaba por las calles, no, era, no ¿cómo te podía explicar? Era una persona que no sentía, no quería, no me importaba nada, no era una persona vacía, completamente vacía. Así me siento. ¿Cuál fue tu momento más oscuro y dónde estaba Dios ahí? Bueno, mi momento más oscuro fue cuando tuve que pasar un proceso duro en mi vida, que estaba en un pozo, que no veía, que no encontraba la luz, y me pasaban momentos muy duros que me llegaron a tocar lo más doloroso en mi vida, y yo estaba en ese pozo, en esa oscuridad, y tuve que confiar y ver la luz que tuve que buscar, ¿no? Porque en ese pozo que yo me encontraba estaba en la oscuridad, no podía ver la luz, no podía ver nada, no encontraba nada, estaba completamente oscura. Y allá más arriba encontré la luz que es Dios, ¿no? ¿Qué es lo más que te costó soltar para seguir a Dios? Que me costó soltar. Me costó muchas cosas. Me cuesta hoy por hoy, que soy una persona con un carácter muy fuerte, que Dios está dando cosas que me van pasando, mi forma de ser, de ver, de entender a la otra persona cuando me pasan de que yo a veces no veía que yo afectaba a otra persona. eh, eh, ¿Cómo te podría decir? Ver que no podía avanzar, no entendía yo de las otras personas, ver que no podía, en sí no encontraba lo que Tranqui, no estés mal. Respira hondo, esto es normal. como no es fácil. No es fácil porque uno ha pasado un montón de cosas que no es fácil en la vida, y que si no hubiese sido por Dios, no. La verdad, no sé qué. Esta está muy buena. Escuchá esta. ¿Qué semilla plantó Dios en vos que hoy es un fruto? ¿Qué plantó Dios en mí? El Espíritu Santo. Dios plantó el Espíritu Santo, que Dios pudo hacer resplandecer mi vida. Y que Dios plantó semilla, lo que Dios está haciendo. Dios, mis hijas
que hoy por hoy están volviendo al camino de Dios, que han sido muy tocadas por Dios, ¿cómo es? Que no, ¿cómo te podría decir? Ha tocado mucho en lo más profundo, en mis hijas, en mí. Creo que son una. ¿Cuál fue tu mayor no de Dios que después entendiste que era un te estaba cuidando? Bueno, no duda. Bueno, a mí me pasó que íbamos a hacer un evento. En ese momento nuestra pastora nos reunió, a mí y a otra hermana, y en ese momento estábamos planeando todo lo que íbamos a hacer para la obra, ¿no? Y en un proceso de esas conversaciones, la pastora me dijo, no, tú no vas a estar ahí. Y para mí fue muy choqueante, porque a mí me gusta trabajar mucho para la obra de Dios. Y no entendía. En ese momento me afectó, en ese momento me fui mal. Entonces la pastora me volvió a llamar de nuevo y en ese momento habló la pastora y me dijo que no, yo no tendría que estar en ese lugar porque iba a acontecer cosas que no, ¿cómo te podría explicar? Que iba a pasar cosas reunidas con las hermanas, ¿no? O sea, que se iban a chocar. Claro, íbamos a chocar, ahí va. Entonces ahí pude entender que Dios me estaba cuidando, que pude entender que Dios me estaba cuidando en ese momento a no hacer cosas que podían equivocarme, ¿no? Claro. Que ahí entendí que Él me estaba cuidando. Muy bueno. Contame un testimonio que fue impactante en tu vida. Bueno, mi testimonio es cuando yo me ataqué de peritonitis. Bueno, mi esposo me llevó al hospital. En ese momento estaba un montón de gente. Mi esposo me volvió a llevar de nuevo para mi casa y como a las 12 de la noche volvió de nuevo a llevarme al hospital. Bueno, ahí me atendió la doctora. Me dijo que era un ataque al estómago, del hígado. Y me mandó un tratamiento de comer verdura y todas esas cosas. Y bueno, cuando tuve 3 días con ese dolor continuo y no comía nada, ya en ese momento ya no comía, vino mi hijo y me llevó al hospital. Bueno, ahí cuando llegamos al hospital, bueno, vino el médico, me dijo que tenía tentón. Bueno, ahí me dijo que a las 8 de la noche me iba a operar. Bueno, en ese momento, a las 8 de la noche me operó y abajo estaba mi familia y todo, ya yo salí de esta operación y que había salido todo bien, todo espectacular. Y en ese momento mi esposo se va a trabajar. Mi esposo llega a su trabajo y lo llaman por teléfono que mi nieto se estaba ahogando. Cuando mi esposo sale de nuevo del trabajo, él tuvo un accidente. Un auto lo chocó ahí cerca del parque, porque él trabaja de pintero de noche. Y bueno, mi esposo choca contra el auto, lo llevan para el sanatorio. Bueno, yo estaba internada, mi esposo tuvo un accidente, mi nieto estaba internado también, estábamos los 3. El otro día, cuando yo me entero todo lo que había acontecido, viene una hermana de la iglesia y me dijo
que todo lo que había acontecido en mi familia era para mostrarle al barrio al Dios que yo servía. ¿Por qué? Porque Dios guardó mi vida, guardó la vida de mi esposo en ese momento, porque él se podía haber muerto, porque él pasó su cabeza por entre medio de las latas. Él no se hizo, gracias a Dios, no se hizo nada porque era para realmente estar muerto. Mi nieto también, él estaba ahogándose en ese momento, salió todo bien. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque en ese momento Dios tocó mi familia. De ahí Dios empezó a trabajar en mi familia. Dios hizo un giro en mi familia. Que hoy por hoy somos una familia unida. Cuando nos pasan nuestras cosas, ahí estamos siempre juntos. Amén. Todos juntos, acompañándonos, ayudándonos en los momentos difíciles que muchas veces pasa una familia, ¿no? Y Dios ha hecho, para mí ha sido la mejor bendición que Dios me ha regalado por tener la familia que tengo, mis hijos que tengo, mi esposo. Amén. Sin duda, para mí esa es la mejor bendición que Dios me ha dado. Amén. ¿Qué mentira del enemigo creíste por mucho tiempo y Dios te mostró la verdad? Qué mentira me decía el enemigo. El enemigo me decía que muchas veces trabajaba en mi mente que yo no servía, que no era nadie, que yo no podíamos dar amor a nadie, no podía ni siquiera darle amor a mi familia, de demostrar que yo que yo me sentía que no era útil. Montones de veces trabajó en mi mente, trabajó en que no era valiosa para nadie, que no demostraba, que no daba, ¿cómo te podría decir? Trabajar en que, mirá, que vos no vas a lograr nada, que no vas a lograr tener una familia estable, no vas a lograr tener, tus hijos no van a estar en la iglesia, que montones de cosas que el enemigo puso en mi mente, trabajando día a día, trabajaba en mi mente que yo no era nadie en esta tierra, que yo no servía. Y eso muchas veces empezó de a poco a sembrar montones de cosas en mi mente, el enemigo. Y de que conocí al Señor, Dios me hizo ver que todo lo que el enemigo plantó en mi mente estaba errado, porque Dios me dijo que yo era amada, que era su hija, que yo era su escogida, que Él iba a tener una familia en la presencia de Dios, que Dios iba a restaurar todas las cosas en mi familia, en mi hogar, en todas las cosas que yo iba a emprender, en Dios me lo iba a dar. Amén. Bueno, Dina, esta es la última pregunta y es un consejo para esas personas que están atrás de esa pantalla. Un consejo para esa persona: ¿por qué vale la pena seguir a Dios? Aunque a veces no podemos. Nos cuesta también, o sea, no cuesta seguir a Dios. Vos decís, ¿cómo seguimos, Dina? Que esas personas que están ahí afuera, yo les digo que tengan fe, que crean que hay un Dios que restaura vidas, que restaura a aquellos que las personas ven que no valen nada. Dios puede hacerla una persona nueva, una nueva criatura. Sin duda que esas personas que dicen, no, Dios no puede hacer nada por mí. Sí puede. Dios puede, ¿cómo es? Cambiar, transformar
lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos. Lo puedes hacer con todos, con aquellos con esas personas que son drogadictas, que piensan, mirá eso que está ahí en la calle. Dios lo puede cambiar, porque yo he visto drogadictos transformados por Dios que ahora predican su palabra. Son una nueva criatura que Dios transforma. Y que Dios ama a toda criatura. Es creer y confiar que Dios puede hacer algo muy maravilloso. Como ser humano, Dios puede hacer lo más bello de esta tierra. Lo más bello es ver a esa persona transformada como lo ha hecho conmigo, como ha hecho con muchas personas. Por eso yo te doy gracias, Laura, por haberme invitado, para contar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y que para muchas personas les puedan servir y creer que Dios cambia, que Dios es lo más bello que uno puede. Yo para mí es lo más especial. Yo amo a Dios por lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en mi vida. Y yo les digo a los demás que busquen de Dios, que busquen porque es algo especial. La verdad que es algo lo sobrenatural, porque Dios es amor, es nuestro Padre, a pesar que aquellas personas que no tienen Padre, Él es un Padre que te entiende, que te comprende. Y para esas personas que no tenemos, ¿cómo te puedo decir? Que muchas veces se sienten solas, que no pueden encontrar la paz del alma que siente, y Dios te da esa paz. Aquellas dificultades que uno pueda pasar, Dios está ahí y el que te da esa paz interna que es inexplicable. Amén. A poder pasar cada trance que uno pasa, porque no es fácil, no es fácil, porque uno cuando va en la caminada de Dios no es fácil, pero con Dios es mucho mejor, es más alivio, más confortante para poder seguir avanzando todo lo que viene pasando en este mundo, ¿no? Y por eso yo te doy gracias, Laura, por haber invitado. Amén. Bueno, gracias, Dina, por abrir tu corazón. Yo sé que a esa persona le va a llegar. Dios es tan bueno, ha hecho cada milagro, ha hecho de nosotros personas especiales, somos escogidos. Dios cuando escoge una persona, amén, es bendecida. Son luchas, pero vamos a seguir adelante. Así que no te olvides suscribirse, darle like, compartir. Que Dios me lo bendiga. La siguiente semana va a estar con nuestra hermana Lisa, así que bendición. Que Dios te bendiga.